bendición, ese de repente, ese instante, ese momento que muchas veces tenemos la oportunidad, la ocasión, y a veces se cerró la puerta. No hay tiempo para poder realmente encontrar el sentido de eso. Como decíamos, tanto el peatón que puede cruzar ese semáforo en verde, después si lo cruza en rojo es un peligro para él. Para el vehículo es al revés, ¿no? En rojo tiene que detenerse, en verde tiene que avanzar. Sin embargo, si no hay un orden, si los dos avanzan a la vez, ¿qué pasa? Se produce un accidente. Y es solo un momento. ¿Cuántas veces uno dice, pero ¿por qué no esperó un segundo, no? Se mandó una moto, se mandó un auto y la tragedia. Un segundo. En un segundo nuestra vida puede cambiar. Para bien o para mal. La palabra de Dios dice, vamos a leerla, vaya buscándola. Gracias, Jesús. En Hechos 2:2. Gracias, Jesús. Pero antes vamos a agradecerle al Señor por esta palabra, que el Señor pueda tomar dominio y control de esta situación, que podamos, de todo esto, que nos quede esa bendición, esa palabra de edificación. Muchas veces, quizás de acá, de este lado, vamos a cometer errores, pero sabemos que ustedes tienen misericordia y van a saber entender que nosotros queremos poner lo mejor de nosotros, pero sobre todas las cosas que Dios hable a través de nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor, compartiendo esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por este momento, Señor, como hablábamos recién, un instante, Señor. Oh, Padre Santo, gracias, Señor, porque tú, Señor, en la cruz del Calvario, en un instante, Señor, entregaste tu vida, Señor. En un instante, Señor, moriste, Señor, pero en un instante resucitaste, Señor. En el tiempo oportuno, Señor, estabas allí, Señor. Oh, Padre Santo, venciendo la muerte, los demonios, las potestades, Señor, y venciendo sobre todas las cosas al mundo, nuestra carnalidad, Señor, y perdonándonos y redimiéndonos, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por esa victoria, Señor. En esta mañana, Señor, con la autoridad, Señor, nos levantamos en contra de todo principado, de toda fuerza espiritual, todo gobernador, todo espíritu del diablo, toda fuerza que venga en contra de la iglesia, Señor. Te pido que tomes dominio y control de este barrio, Señor. Empieza a tocar, Señor, las vidas, Señor. Empieza a desatar, Señor, allí los que están atados, Señor. Aquellos que están dominados por vicios, por pecados, Señor, que están crucificados, Señor. Oh, Padre Santo, allí, Señor. O en una, Señor, quizás cárcel espiritual, Padre Santo, desátalo, Señor, para que puedan venir, Señor, oh Padre Santo, a la congregación de los santos, Señor, a adorar tu nombre, Señor, a ser libres, Señor, a ser sanados, Señor, a ser enderezados, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que en el nombre de Jesucristo, Señor, se desatan los aires, se abre la bendición, cae la lluvia. Y también, Señor, sé que el Espíritu Santo corre como río en las vidas, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a leer allí en esta palabra que dijimos. Gracias, Jesús. Se me nubla la vista por las lágrimas. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hechos 2:2. Vamos a leerlo. Gracias, Jesús. Saludamos a todos aquellos que están viéndonos ahora y seguramente lo van a ver en algún momento y seguramente el Señor va a traer un refrigerio en sus vidas. Gracias, Jesús. Vamos a leerlo. Gracias, Jesús. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pero el texto bíblico que quiero rescatar es el
2:2, que dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gracias, Jesús. Ese de repente, ese tiempo que el Señor le dijo que esperen la venida del Espíritu Santo. Imagínense la iglesia primitiva. Estuve leyendo y dice que eran más o menos 4.000 personas. ¿Y saben cuántos recibieron el Espíritu Santo? Gracias, sobrino. Gloria a Dios. Tiziano. ¿Saben cuántos recibieron? ¿Cuántos fueron hombres y mujeres que no supieron esperar ese tiempo, ese momento, ese de repente? Habían casi 3.500 que no estaban allí. Pero saben que no importa la cantidad. Como decimos ese dicho, ¿no? Importa la calidad. Bueno, el Señor estaba allí esperando que estén los que tenían que estar. Dice que Gedeón, cuando iba a enfrentar al ejército medianita, eran como 4.000. Y le dijo el Señor: no, son muchos. Empezó a sacar, hasta que quedaron unos pocos. Y con esos pocos ganó la batalla. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor era el que se quería glorificar. No quería que quede en la historia que ellos lo hicieron porque eran más, porque eran poderosos, porque estaban preparados, ¿no? Pero en ese actuar, en ese momento, en esa victoria, ¿no? Ese de repente que vino a través de esos que estaban unidos esperando la venida del Espíritu Santo, justo a tiempo. Veo que hay una alabanza que dice que Dios llega justo a tiempo, ¿no? Del pastor Samuel Hernández, cantante. No, es verdad. Me ha tocado vivirlo eso. Momentos de dolor, de desesperación. Era el momento justo, era el momento ideal, era el momento que Dios tenía que obrar, era el momento, ese instante, ese momento que Dios tenía que estar. Y Él estuvo en ese enseguida, en ese rápidamente, de un momento a otro, en un instante, justo a tiempo. Ese de repente, ese de pronto, ese actuar ya del Señor. Dice en San Juan que el Verbo habitó entre los hombres. El Verbo era Dios, pero el Verbo al principio dice que se movía, ¿no? Ese verbo, ese accionar, ese actuar de Dios llegó justo a tiempo a nuestras vidas. Como decíamos recién en la cruz del Calvario, el Señor tuvo un momento para entregarse allí en el huerto de Getsemaní cuando lo vinieron a buscar. Era un instante, era un segundo. Pero Él dice que afirmó su rostro y fue. Sufrió por nosotros. Dio su vida. Cuando estaba en la cruz del Calvario, siempre recordamos que ese malhechor le dijo: cuando vengas en tu reino, el Señor allí ya estaba en ese de repente. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No esperó la eternidad, sino hoy, en ese momento, en ese de repente, en ese instante, en el tiempo justo, ahí estaba el Señor. Cuando Él entregó su espíritu, sintió humanamente que estaba desamparado. Esa profecía de Isaías, ¿no? Que decía: ¿por qué me has desamparado? Pero Él mismo, en su presencia, en su Espíritu Santo, allí, en su Dios omnipotente, estaba allí, sabiendo que tenía que cumplir, sabiendo que tenía que entregar en ese sacrificio. Dice que en un momento expiró. Su espíritu se entregó allí a la muerte. En ese instante bajó, dice, a liberar a los espíritus encarcelados. Bajó a vencer la muerte. Dice que ahí nos dio las llaves del Hades a la iglesia. No van a poder prevalecer contra nosotros. Nosotros tenemos ese de repente, ese instante, esa liberación, ese momento. Vio que cuando usted está en el desierto y no sabe qué hacer, y muchas veces no encuentra sentido a las cosas, pero hay un oasis, hay un tiempo de Dios, hay un de repente, un tiempo que el Señor llega justo con la palabra,
el Señor llega justo con esa necesidad, con ese dinero que quizás necesitas, con esa ayuda, con esa palabra de aliento. ¿Cuántas veces estuvimos en situaciones límites y el Señor llegó? Él no se le escapa a nadie. Él es el dueño del tiempo, del momento. Muchas veces creemos que Dios nos olvida, pero no, Él siempre está. Él siempre está. Gracias, Jesús. Otro versículo que quiero leer es en Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Acá está relatando cuando Pablo y Silas estaban presos. ¿Cuántas veces nos sentimos que alabamos al Señor, que glorificamos, que estamos en comunión, pero a veces hay algo que nos tiene cautivo, hay algo que nos tiene presos, una deuda, una situación sentimental, quizás un familiar que está enfermo, quizás una necesidad de falta de trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces, por más que estamos en el Señor, nos sentimos cautivos de ese problema? Pero hoy es el de repente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hoy ese de repente viene a tu vida a soltar las cadenas, a abrir las puertas que estaban cerradas para vos. Muchas veces el enemigo te dice que no va quizás a haber una solución, pero está el de repente de Dios, está el milagro, está el tiempo que Dios puede hacer la diferencia. En Hechos capítulo 9, versículo 1, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, esta es la conversión de Pablo, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. Hoy está la luz del cielo acá, está llegando a tu vida. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Tremenda conversión de este hombre de Dios, Pablo. Vino ese de repente, vino esa voz, esa luz a cruzarse en el camino. Sabemos que Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Él creía que estaba haciendo bien, pero llegó ese momento justo de Dios, ese momento que llegó la palabra. Me hace recordarlo a mi padre cuando dice que Dios se le apareció el día anterior y le dijo: corre. No, él miedoso vino acá y no sabía qué hacer, pero llegó un hombre y él había dicho a Dios: si es de Dios o es del diablo, que pero que aparezca. Y el otro día vino un hombre a hablarnos de Dios y dijo: ¿sabes que Dios me mandó? Dios habla con nosotros. Había venido de repente a la casa de Carlos. Había venido de repente esa presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra familia. Ese de repente había llegado a nosotros con ese tiempo justo.
27 años, mi padre. Hoy muchos no saben, pero sí, otros sí, están en la presencia de Dios. Pero ese de repente, ese tiempo justo, ese momento oportuno, ese día aceptable del Señor había llegado a nuestra familia. Y no solo a nosotros, sino a toda nuestra generación, nuestros abuelos. Ese oasis, esa agua fresca, ese pan de vida había llegado a nuestra familia. Iba a cambiar todo nuestro destino, todo nuestro entorno, porque ese de repente venía con la presencia de Dios a decir: yo estoy contigo, yo soy tu Padre, desde el vientre de tu madre te elegí. Oh, tremendo. Gracias Jesús por ese milagro, por ese de repente. Solo un momento, decía Vicentico, ¿no? Solo un momento. Ese instante, esa presencia de Dios había llegado a la vida de nuestro apóstol. Gracias Jesús. Gracias Jesús. El significado espiritual, este concepto dice que sugiere que tras tiempos de espera, de oración o dificultad, Dios puede intervenir instantáneamente para traer avivamiento, restauración y milagros. La actitud que usted debe tener para este de repente, para este tiempo de Dios, la Biblia sugiere perseverar en la fe, la oración y la unidad para estar preparados para el momento en que Dios actúe. Como siempre digo, ¿no? Hacete una autocrítica. ¿Estoy preparado para que Dios actúe? ¿Estoy preparado para que ese de repente de Dios venga a mi vida? Para que esa situación que, como decíamos, quizás es una cárcel, quizás es una cadena, es una atadura, es una mala decisión que tomé, quizás quedaste enlazado con un préstamo, debes un dinero, quizás quedaste prometiendo algo que no pudiste cumplir y te condenás muchas veces, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos metemos en una cárcel espiritual. El de repente de Dios es una promesa que Él puede cambiar tu lamento en baile y restaurar todo lo que parece perdido. Cuando hablamos de los de repente de Dios, estamos diciendo que Dios puede obrar de un momento a otro, cuando menos lo esperamos. Los de repente de Dios cambiaron la vida de muchas personas en la Biblia y los llevaron al cumplimiento de su destino. Malaquías 3:1 dice: la venida del Señor, y de repente vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Isaías 29:5, la derrota de los enemigos. Y la multitud de tus enemigos será como polvo menudo, y será de repente en un momento. Números 12:4, intervención de Dios. Luego dijo Jehová de repente a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. El significado espiritual, los de repente de Dios suelen requerir fe y preparación previa por parte del creyente, demostrando que la bendición de repente de Dios y no de nuestros esfuerzos, solamente rendirnos. Como siempre digo, muchas veces en el mundo vio que nosotros, si nos medimos con una persona normal, siempre está ese momento de autosuperación, de esforzarse, de prepararse, quizás de ir al gimnasio, quizás de hacer una dieta excesiva, quizás de ir al médico, cuidarse, ¿no? Sin embargo, nosotros es distinto. Nosotros es la rendición a Dios. Cuando nosotros estamos de rodillas, ante Dios estamos de pie. Y el enemigo quizás nos ve de rodillas, pero no sabe que nosotros estamos de pie, que estamos más que victoriosos. Gracias, Jesús. Miren Isaías 48:3 lo que dice: las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré de mi boca, salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. Palabra de Dios.
En Mateo 13:36 dice: no sea que venga de repente y os halle dormidos. Ahí está el momento de estar siempre con fe en oración, esperando ese momento, ese de repente, como la iglesia primitiva allí en Pentecostés. Lucas 21:34 dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Quiere decir que para el pueblo de Dios ese de repente, que es una bendición, para aquel que no está preparado se puede volver una maldición. Así que hay que estar siempre atentos a ese de repente, que no nos sorprenda. Mateo 15:28. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. De repente la sanidad había llegado a esa mujer, había llegado a esa casa. Mateo 21:3 dice: y si alguien nos dice, decid, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Estar siempre dispuestos. Mateo 21:20 dice: al ver esto los discípulos se maravillaban y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Ese de repente, para esa higuera que no dio fruto, fue de maldición, porque dice que el Señor la maldijo y al instante se secó. ¿Qué estamos esperando, iglesia? Empecemos a dar fruto, empecemos a tomarnos de las promesas de Dios, empecemos a buscar más de Dios, porque va a venir ese de repente. Otra palabra que dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Hay un instante, pestañaste y fuiste. Vino el Señor, y si vos estás afuera, fuiste. Como esas 10 vírgenes no estaban preparadas, vino el esposo. ¿Y qué pasó? Eran imprudentes. Pensaban que el esposo iba a tardar, que no iba a venir. Sin embargo, el Señor vino. Segunda de Crónicas 29:36 dice: entonces se regocijó Ezequías con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Tremendo. El de repente de Dios es así. Muchas veces oramos por sanidad y cuando nos queremos acordar, el Señor ya sanó. Cuando muchas veces tenemos quizás una deuda que no sabemos cómo pagar y de repente Dios ya la pagó. A veces decimos, queremos que un compañero de trabajo se convierta y cuando no nos damos cuenta, ¡pum!, el Señor ya está orando. Que nos agarremos de ese de repente de Dios. Dios actúa en un instante para transformar situaciones de desesperanza en milagros de liberación, sanidad y restauración. La Biblia utiliza expresiones como en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para describir la velocidad de su intervención divina. Miren 1 Corintios 15:52, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es el tiempo que va a venir el Señor. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice en algún momento, quizás, tal vez, no, pronto. Ese de repente, justo a tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Dios se mueve en ese tiempo que nosotros nunca lo vamos a entender, pero es el de repente de Dios. Gracias. Isaías 29:5 dice: y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y serán repentinamente
en un momento. Destruidos totalmente. No importa la cantidad. No importa cuántos vengan en contra de tu vida. Lo importante es que Dios va a actuar en ese de repente. El Salmo 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá alegría. ¿Cuántos quieren esa mañana? Ese de repente de Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de Dios. La palabra de Dios dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Él se estaba manifestando allí a las personas. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, en ese de repente, en ese instante, en ese momento de Dios. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, en ese de repente, nosotros tenemos que ser como Adán y Eva, despertar, pero no ahora a la carne, sintiéndonos desnudos en infracción, sino al contrario, ahora sintiéndonos que somos personas que hemos entendido que este es el tiempo de Dios, ese de repente, que podamos tener esos ojos abiertos, que esa espiritualidad que el Señor necesita de nosotros se manifieste. Dice Efesios 5:15-16: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando el tiempo, ese de repente, ese instante, ese momento, porque vienen días malos, días de aflicción, días de pruebas, de luchas, no solo a la gente inconversa, sino también a los hijos de Dios. Colosenses 4:5-6 dice el apóstol Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En Juan 20, versículo 8-9 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Un tiempo que en ese momento fue ahí al sepulcro y realmente vio que el Señor había resucitado. Marcos 10:52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Milagros de Dios en ese de repente. Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas al que no hace caso de la injuria es prudente. Tiempo de decisión, tiempo que tenemos que decidir. Muchas veces hay gente que dice: no, me voy a acercar al Señor en algún momento, en otro tiempo, ¿no? Y no sabemos que, como siempre digo, somos un aire, quizás salimos aquí a la puerta nomás y ese momento, ese de repente, quizás no es un de repente de Dios, es un de repente del enemigo. En un momento está la luz verde como el semáforo para que podamos cruzar, pero hay momentos que están en rojo, que tenemos que parar, ¿no? Entonces, que podamos entender cuál es el tiempo de Dios, cuál es el tiempo que debemos redimir, porque vienen días malos. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:15-16, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Tremendo. Gracias, Jesús. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración.
por todos los creyentes. No dice por algunos, por todos los creyentes, ¿no? Así que podamos orar y tener misericordia de aquellos que están fuera, aquellos que por ahí están con muchos problemas. En Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, la obra que Dios realiza de principio a fin. Tremendo. Dios puso en nosotros eternidad. Muchas veces ese momento, ese de repente, esa ocasión, ese instante, ese segundo, nos va a catapultar a una vida eterna o a una vida de condenación. Es tiempo de decidir. Nos vamos a agarrar del tiempo de Dios, vamos a redimir el tiempo de Dios, vamos a hacer uso de la bendición de Dios, o vamos a seguir en nuestros delitos, pecados. Total, voy un día a la iglesia y ya está, ¿no? Muchas veces le cobramos al Señor: pero el domingo fui a la iglesia, este domingo no voy a ir. Como si Dios necesitara de nosotros, ¿no? Hizo los cielos, la tierra y todo lo que en él hay. Sin embargo, el Señor tiene misericordia de nosotros. Él fue a la cruz del Calvario en ese momento, en ese instante. Sin embargo, dice que afirmó su rostro, ¿no? Pudiendo decir: no, esperaron tanto tiempo, lo voy a dejar unos siglos más, ¿no? Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Él es fiel y justo. Él está allí pendiente de nosotros, de lo que necesitemos, de lo que muchas veces tengamos necesidad. El Señor está ahí para bendecirnos. Gracias, Jesús. Ese de repente de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos entender que, como decíamos, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en un momento, en una ocasión, pero es tiempo de decidir. Muchas veces hemos querido volver atrás, muchas veces hemos sentido que nosotros éramos insignificantes. Pero ahí dice la palabra de Dios que Él puso eternidad en nosotros. Él puso allí algo precioso. Él puso allí en nuestro corazón la salvación. Ese kairos de Dios, esa revelación que nosotros, como hombres finitos humanos, gente que quizás muchas veces nos sentimos que somos ignorados, que somos la última, quizás persona que la gente tendría en cuenta. Sin embargo, Dios nos vio desde el vientre de nuestra madre. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Gracias, Jesús. Mi embrión vieron tus ojos, así cuando estaba siendo formado. En ese instante, en ese momento de la fecundación, cuando estaba naciendo la vida, en ese vientre de esa mujer, el Señor ya estaba ahí mirándonos, diciéndome: este es mi hijo amado, este es mi elegido, este es un hombre y una mujer de Dios, que yo voy a estar con él hasta el fin del mundo. Él nos prometió estar siempre. Esa bendición, ese de repente. A Josué le dijo Moisés: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová irá contigo donde quiera que tú vayas, en todo momento, en toda ocasión. No importa la situación, no importa el dolor, la prueba que pases, pero Él va a estar allí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tremendo. Un hombre que podía haber quedado muerto en el desierto, Josué. Sin embargo, su decisión cambió. Estuvo allí fortaleciendo a Moisés en esos brazos, en ese momento que
flanqueaba a Moisés, dice que estaba allí levantándole los brazos en ese momento. Esa generación de él, toda murió. Pero él pudo entrar a la tierra prometida. Él pudo cumplir lo que allí estaba. Estaba allí sosteniendo esa visión, sosteniendo allí los brazos de aquel que era el libertador, aquel que los había sacado de Egipto, aquel que había sido un asesino, al agua de una sed. Sin embargo, Dios tenía ese plan con él, como el rey David decía: mi embrión viene en tus ojos. Oh sí, allí ese libertador, ese hombre de Dios que iba a libertar el pueblo de Israel, una decisión. Cometió muchos errores, inclusive cuando el Señor le dice que lo iba a usar, él dijo: ay, soy tartamudo, ay, no sé qué voy a hacer. Pero había sido un hombre preparado, un hombre que había sido criado en el palacio del faraón, un hombre que también había sido preparado en el desierto porque estuvo allí con su suegro Jetro y estuvo allí como pastor, ¿no? Había pasado muchos momentos, ¿no? O como el rey David, que había estado allí pastoreando sus ovejas, había defendido sus ovejas de los leones, de los osos, seguramente de las serpientes y cuántos bichos se le cruzaran. Sin embargo, en un momento fue a llevarle, obedeciendo a su padre, la comida a sus hermanos, y estaba allí Goliat desafiando hacía un mes al pueblo de Israel. Pero en ese momento, de repente vino el rey David y dijo: ¿quién es el incircunciso que desafía al pueblo de Israel? ¿Quién es este diablo que viene en contra de nosotros? Nosotros somos más que vencedores. Ese de repente de Dios toma autoridad en tu casa, en tu trabajo, en donde sea. Agárrate de ese de repente de Dios, de ese momento de decisión. Deja de perder el tiempo. El apóstol Pablo decía allí en una de las cartas que podamos dejar de ser niños que nos alimentamos con leche y que podamos madurar, que podamos entender que este es el tiempo de Dios, este es el de repente que nos tenemos que aferrar más de Dios, que viene la gloria de Dios, viene el Señor, la venida de Cristo está cerca. No es tiempo para retroceder, no es tiempo para ser como la mujer de Lot y darte vuelta y ser convertido en sal, ser una persona que da asco. No, nosotros somos hijos de Dios. Somos personas que hemos entendido que tenemos que redimir el tiempo. El tiempo es corto, las señales están dadas. Guerra contra reino, como dice su palabra. Pero hoy es el tiempo de Dios, un tiempo para la iglesia de avivamiento, de evangelizar, de hablar de Él, de ser testigo del poder de Dios, de poder orar y ver los milagros. Ese de repente que pueda llegar a los hospitales, a los geriátricos, a los lugares donde necesitan realmente de Dios, donde hay un alma sedienta, donde hay una persona que necesita beber del agua de la vida, como dijo Jesús, que necesita tener esa paz. Esa paz que dijo Jesús: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, gracias Jesús, gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria a tu nombre, santo, aleluya, gracias Jesús, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios bendiga, amén, al pastor Brian Oroño. Gloria a Dios. Invito a Florencia, amén, que pase. Gloria a Dios. A la pastora Sara, amén. Vamos a finalizar, amén, la reunión. Que Dios bendiga a los oyentes. Gloria a Dios. Que Dios bendiga al siervo de evangelista Miguel Barbel, también que manda saludos allí por Facebook. Que Dios bendiga su vida, siervo, su ministerio, amén. Damos gracias a Dios por todo lo que nos
escuchan, amén, por medio de las redes, nos ven. Que Dios bendiga a cada uno, amén, en todos los lugares donde nos ven, amén. El hermano siervo evangelista Pastor Barreta es de San Vicente, amén. Saludamos a San Vicente, que Dios bendiga esa ciudad también hermosa, así como aquí Florencio Varela, que Dios se siga moviendo, amén. Que el Señor esté avivando, amén, las ciudades, las provincias, amén. Todos los que nos ven en las provincias también. Saludamos a los países que nos ven de otros países, de otras ciudades, también México, Brasil. Saludamos al apóstol Marcelo Parela de Brasil también, su ministerio Unicristo, gloria a Dios. También el pastor Morales allí de Texas, cuánta gente también que nos ve y está en apoyo al ministerio de oración, amén. Están orando por nosotros constantemente, también nosotros oramos por todos ellos, amén. Que Dios bendiga a cada siervo, amén. Saludamos también a gente de Paraguay que nos van a ver, mucha gente también que siempre nos manda saludos y a veces conversamos y están en contacto con el ministerio, ¿no? Por medio del Facebook también del apóstol Carlos Soroños. Ahora tuvimos unos inconvenientes y bueno, no tuvimos que transmitir con un Facebook, ahora estamos transmitiendo en vivo con el mío, pero bueno, ya vamos a ordenar un poco la transmisión para que vuelva a estar como estaba antes, en el portal de Sol de Justicia, también en YouTube, que bueno, no tenemos ahora los enlaces, pero que ya vamos a estar ordenando, amén, en estos días, las próximas reuniones. Tenemos también la visita del siervo Steve Meile, amén, de Inglaterra con su esposa, y también del pastor Rodman Testa, que va a estar visitándonos, amén, aquí en la Misión Sol de Justicia. ¿Me recordás la fecha del 5 de abril? Amén. Gloria al domingo 5 de abril, a las 11 horas, amén, nos va a estar visitando el siervo Steve Meile con alabanza, amén, palabra. También el pastor Rodrigo Testa, amén, con su esposa la pastora Betiana. Saludamos también al siervo Rodman, que Dios bendiga su vida, su ministerio. También va a estar el ministerio de la Gloria de Dios de Lomas de Zamora con el ministerio de danza, amén. Que Dios bendiga la sierva, la pastora Silvina, amén, Fernández. Saludamos también allí a Lomas de Zamora. A todos los que nos siguen, amén, nos apoyan. Y bueno, sabemos que Dios se va a mover grandemente en estos tiempos, amén. Es un tiempo donde Dios está haciendo grandes cosas y también debemos estar en unidad, unidos, amén, orando por el prójimo, tratando de que Dios se mueva, amén, en unidad con nosotros, ¿no? Porque si nos dividimos, hay gente que a veces causa división, ¿no? Pero sabemos dónde va esa gente, ¿no? Nosotros estamos acá plantados, amén, en el ministerio donde Dios nos puso y donde Dios va a manejar para que se hagan grandes cosas, amén. Estamos programando también un tiempo nuevo con los niños, amén. Estuvimos diagramando con mi esposa Florencia, amén, que ella ha trabajado con los niños también, y bueno, estamos viendo de poner un día para dedicar a los niños, amén, porque ese también es un ministerio donde Dios también se mueve grandemente, así que necesitamos, vamos a estar juntando también ofrendas porque queremos hacer una copa de leche con los niños y también predicarles y hacer la escuela para niños, ¿no? Para predicarles la palabra y bueno, queremos hacer un refrigerio para ellos, merienda y bueno, necesitamos fondos, ¿no? Así que si querés ahí dar tu ofrenda, amén, lo que sea, nosotros, cualquier cosa te comunicas con el ministerio, amén, con Brian Oroño, conmigo, con la pastora Sara de Oroño, amén.
cualquiera de los que está aquí en el ministerio al frente, amén, Jonathan Oroño también, Ani Oroño, Romina, amén. Vamos a estar juntando, amén, para poder hacer eso, ¿no? De concretar, de traer niños, amén. Sabemos que hay mucha necesidad en este barrio, principalmente se ve mucha necesidad y bueno, hemos trabajado ya con niños y queremos de vuelta ese ministerio aquí, ¿no? Así que Dios bendiga eso y que abra las puertas, ¿no? También con la juventud estamos, amén, queriendo hacer muchas cosas, pero le pedimos la guía al Señor, el orden, amén. Nos ponemos en la voluntad del Señor, amén. Que Dios apareje y que, bueno, se haga todo en orden, ¿no? Todo en orden. Y, bueno, también necesitamos obreros. Así que el que quiera también acoplarse a ese llamado, amén, es bienvenido. Sabemos que Dios se va a mover grandemente, Dios se va a mover grandemente y ya hemos vivido muchos tiempos lindos, niños que se han convertido a Dios, después han traído a su familia, a sus padres, sus tíos, sus abuelos también, ¿no? Porque hay niños que viven con sus abuelos, quizás no tienen padres, ¿no? Y cuánta necesidad hay, así que tenemos que ponernos a orar y que el Señor apareje para que podamos entrar en esos hogares y que podamos traer al camino del Señor muchas almas, ¿no? La palabra misma de Dios dice que tenemos que ser como un niño, ¿no? Así que tenemos que reflejar esa infancia, esa inocencia, ver en nosotros como hijos de Dios, ¿no? Ser como niños. El Señor quiere que seamos como niños, dice, para ir al cielo. Así que me recuerda también un tema, ¿no? De mi papá, tenés que ser un niño, ¿no? Qué hermosa alabanza, muchos la recuerdan, ¿no? Tenés que ser un niño. Dice, tenés que ser un niño, tenés que ser un niño para ir al cielo. Qué hermosa alabanza. Gloria a Dios. Así que, bueno, ponga ahí su granito de arena, su semillita en eso, ¿no? Vamos a estar levantando ofrenda para eso y sabemos que Dios va a abrir las puertas grandemente, que Dios va a mover gente para que podamos hacer eventos y recitales. Amén. Mi hermano Brian también tiene un proyecto también que el otro día estuvo hablando y que Dios apareje para concretar todo eso, ¿no? Que Dios ordene y abra las puertas que tiene que abrir y corte las cadenas que están atando ahí, quizás sujetando cosas que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos medios, necesitamos lugares, porque no solo queremos hacer un evento acá en la iglesia, sino afuera. A ver, quizás en un lugar amplio que quizás consigamos por medio de algún político, lo que sea. Dios mueve, amén. Dios mueve y debemos ahí golpear las puertas para que Dios se mueva, ¿no? Que derrame su poder, su unción y la gente conozca al Señor, ¿no? Que salgamos de las cuatro paredes de la iglesia afuera a predicar a las plazas, a los lugares donde hay necesidad, ¿no? En lugares donde se ve la necesidad, no es que no hay necesidad, la necesidad está, pero debemos salir y buscar ahí al que está mal, ¿no? Porque si no nos movemos como hijos de Dios, ¿cuándo nos vamos a mover, no? Cuando no podamos. Debemos movernos ahora, que tenemos piernas, que podemos movernos, que somos jóvenes. ¿eh? Aquel que quizás no puede, que apoye en oración. Quizás hay gente que no puede salir a caminar con nosotros, pero que nos apoye en oración, que doble su rodilla, que pueda estar en su casa orando, ¿no? Los ministerios, tenemos un respaldo de oración de ministerios también hermosos, ¿ven? La Alianza Global que ora los lunes, los viernes, y el respaldo de Dios se ve, ¿no? Dios se está moviendo en este ministerio, vemos la gloria del Señor, que Dios se está moviendo, está abriendo las puertas, amén. El Señor está moviendo las aguas, así que debemos aprovechar y encomendarnos al Señor para concretar todas las cosas en unidad, ¿no? Así que bueno, le voy a pasar a la pastora, vamos a cerrar la reunión, amén.
Que Dios bendiga a nuestra sierva. Amén, gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor a cada uno. Amén. Hermosa la palabra, hermoso que el Señor está derramando de su unción poderosa. Amén. Y si de repente que, como decía el pastor Brian, que nos ha tomado a cada uno, ¿no? Cada uno en diferente manera, pero el Señor se ha manifestado. Por eso somos hijos de Dios. Gracias al Señor por ese momento que el Señor se acordó de nosotros. Amén. Se acordó de cada uno de ustedes. No hay que tomar en poco. Es algo maravilloso, hermoso, que el Señor se haya acordado de cada uno de nosotros, porque nosotros no le buscamos. Él nos dio la oportunidad. ¿Amén? Que Dios le bendiga y vamos a... ¿Va a hacer una alabanza? Amén. Bueno, antes de la alabanza vamos a estar despidiéndonos con la bendición sacerdotal. Para todos los oyentes, los que están del otro lado, los que están a través del internet, de la web, el Señor esté abriendo puertas de bendición para cada uno. Amén. Ponemos las manos así para recibir, porque vamos a recibir en este día lingotes de oro. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y haya en ti mucha, mucha paz. Amén y amén. Saludo a la audiencia, a los pastores, pastoras, a las congregaciones, a todos mis hermanos. Amén. Los que nos conocen y los que no. Que el Señor abra puerta de bendición para cada uno. Alabamos al Señor. Gloria a Dios.
Amén y amén. Pueden saludarse, queridos hermanos.